hacer porque no presentó un solo testigo. No. Un solo testigo. Y cuando le dijeron, che, ¿por qué no presentás testigos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Dijo, yo no tengo que presentar testigos si no he hecho nada. Bueno, esto es lo que se está viviendo en tribunales. En un ratito vamos a tener más detalles. Vamos a contar también que sus abogados defensores están pidiendo la nulidad del caso, ahí nomás, están pidiendo la pena mínima. Muy bien, vamos nuevamente a Mauricio Dayú. Ahí ya tenemos la foto de Mauricio, a ver si hemos mejorado. No tenemos ya la videollamada, pero tenemos audio. ¿Me escuchás bien, Mauricio? Sí, te escucho perfecto y ahora sí. Ahora no escuchamos el delay, así que estamos bien. Perfecto. Nos estabas hablando de una obra premiada a todo nivel. La verdad que a mí me sorprende, te tengo que ser sincero, Mauricio, y más que nada con tantos premios. Estamos hablando de una obra de mucha calidad, pero me gustaría que le diéramos una vuelta de rosca a todo esto, pero para la gente que está escuchando la radio y para que esto sirva para el próximo 13 de septiembre que te vas a presentar en el teatro. A ver, ¿qué le podés contar o nos podés contar sobre El Equilibrista? Es un espectáculo muy divertido y al mismo tiempo fuertemente conmocionante. Ajá. El corazón del Equilibrista es este secreto que yo descubrí en ese viaje, porque me dieron 2 días libres porque llovía y yo quise ir al pueblo en Italia donde había nacido mi madre y mis abuelos. ¿Dónde? En Manfredonia, provincia de Foggia, a 35 kilómetros de Bari. Ajá. Y la llamé a mi abuela para decirle que estaba cerca y que podía ir, y ella me dijo que no fuera porque no recordaba la dirección y además que no quedaban familiares, que para qué iba a ir. Mira. Y yo no sé por qué obstinación y con el afán de llevarle una foto de la puerta de la casa donde mi mamá contaba que hasta los 5 años había jugado, en una callecita empedrada que se llamaba la calle del Campanile, donde había una torre de piedra con un reloj en la parte superior. Llegué a ese lugar, empecé a tocar puertas con el poco italiano que hablaba, intentando comunicarme para saber si alguien podía conocer a través del apellido la familia de mis abuelos. En una casa me dijeron que sí, que los conocían, que iban a llamar por teléfono. Alguien me vino a buscar, me acuerdo que era una persona alta que solamente me dijo 2 palabras: argentino, Maradona. Sí, le dije yo, bien, te porto en la mía máquina. Y me subió al auto, me llevaron a una casa, a donde, enterados de que yo estaba en el pueblo preguntando por ellos, ya se habían acercado varios familiares que esperaban muy ansiosos la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Me sorprendió porque mi abuela me había dicho que no quedaban familiares, ¿no? Y yo estaba ahí entre un montón de gente con el que poco podíamos hablar, porque se hablaba, en ese pueblito se hablaba en dialecto. Claro. Yo italiano hablaba muy poco. En un momento se abrió la puerta y irrumpió una señora agitada, que vino directo a darme un abrazo, y yo por encima del hombro de ella empecé a mirar de nuevo a las personas que estaban ahí, a las que ya había visto, pero que a través del abrazo emocionado de esa señora les empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos, mi tío el pintor, mi tío el albañil. Y a los 10 minutos ya se armó una mesa y 50 italianos a los gritos me explicaban el parentesco que tenían, claro, la profesión que tenían, los recuerdos que tenían de mi mamá, de mi abuela, de mi abuelo. Qué fuerte. Tocó el portero, una señora toda vestida de negro, viuda de la guerra. Me dijo que había sido muy amiga de mi abuela y que con sus propios brazos había puesto a mi mamá de 5 años arriba del barco. Y todos repetían así como una letanía mientras hablaban y me daban de comer y qué sé yo. ¿Dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Giuseppina es mi abuela. Y cuando terminó esa cena yo pedí que me lleven a esa casita que mi mamá recordaba, ¿no? En esa callecita, para sacar una foto y llevarle el recuerdo.
Y la persona que me llevó me preguntó, ¿vos sabés por qué tu abuela hace 55 años que no viene, que no escribe, que no habla por teléfono, que nunca más tuvimos ninguna noticia? No, ella me dijo que creía que no quedaban familiares, que no se acordaban la dirección. No, me dijeron, no es por eso. ¿Vos sabés la historia? No, y ella me dijo que no recordaba la dirección, que no tenía familiares. Y ahí me la contaron a la historia. Esta historia es la que yo comparto con el público. Es una historia que ha cautivado espectadores, como te decía, en varios países. Me quedan 4 provincias por recorrer en Argentina. Y que me emociona muchísimo porque mis abuelos se fueron sin saber que sus vidas iban a representar a tanta gente, ¿no? Una vida sencilla, humilde. Y sin embargo, los espectadores me esperan a la salida del teatro, porque yo hice una promoción cuando estrené el espectáculo que decía que era teatro con garantía, porque si de verdad no te llega a gustar, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. La gente espera por esta promoción, en general para hacerme chiste, la mayoría de las veces, y muchas otras para contarme emocionados que han vuelto a través del espectáculo al patio de la casa de sus abuelos, de sus padres, porque la historia de los inmigrantes se parecen mucho, ¿no? Muy vengan fuerte. Del país que vengan. Sí, sí. Muy fuerte, hermano, muy fuerte, la verdad. Ya quiero, ya quiero estar sentado en una butaca mirando. Claro, si te cuento lo que pasó cuando volví y fui a la casa de mi abuela y le dije, abuela, finalmente estuve en tu pueblo. Mi abuela se dio vuelta y me dijo, entonces explotó la bomba en Italia. Entonces ahora te enteraste de todo. Y ahí, abuela, yo te traje una valija llena de regalos y de fotos que te mandan todos los familiares allá, pero vos tenés que hablar por teléfono con tu hermana. No, me dijo, yo no voy a hablar. No, si no te puedo dar todo esto que te traje. Y pobre la abuela miraba la valija, ¿no? Con una curiosidad enorme. Claro. ¿Con cuántos dijo, años la abuela? ¿Cuántos años la abuela? 75. Ajá. 55 sin volver a su pueblo, ¿no? Claro. Se había venido con 19 años, cumplió los 20 acá. Y me dijo, bueno, espérame acá. Se fue, pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no venía. Y al rato entró vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. Claro. Y yo me apuré a marcar el número. Claro. Y ella empezó a temblar y me decía, ¿qué le digo? Cuando me atendieron le pasé el teléfono y a ella le salió a decir hola 2 veces nomás, lo único que dijo, pero con una voz de nena, con la voz que tenía a los 19 años, la última vez que había visto a su hermana. ¿Sí? Fue muy, muy conmovedor, ¿no? Y ahí se pusieron un poco al tanto las 2 hermanas después de 55 años de silencio y de ausencia. Qué emoción. De algo que había pasado por protegerla, ¿no? Por creer que le estaban haciendo un bien, porque lo que había pasado es que mi abuela se había enamorado de alguien que a la mamá y a la hermana no les gustaba. Esa persona la dejó embarazada, por la vergüenza que significó en el pueblo se tuvo que tomar el primer barco, mi abuelo, que partía para América. Él le prometió que todos los meses le iba a escribir y que cuando tuviera el dinero le iba a mandar los pasajes. Mi abuela durante 5 años jamás recibió ninguna carta de mi abuelo, y un día se enteró que era porque la mamá y la hermana le escondían las cartas para que ella se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Ay, por Dios. El día que ella se enteró de eso, porque mi abuelo mandó un primo hermano para saber qué pasaba, que ella no le respondía las cartas, mi abuela se fue sin saludar. Nunca más supieron de ella. Por eso es que repetían los más chiquitos y los tíos, todos esos parientes que estaban ahí conmigo esa noche, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Ay, es emocionante, la verdad. Muy fuerte. Sí.
ese día, cuando yo volví, empezamos a entender por qué mi abuela era como era, ¿no? No sabíamos que le había pasado esto. Ni mi mamá, ni los hermanos de mi mamá, ni el resto de los tíos, los primos. Creíamos que la abuela tenía ese carácter porque era así. Sí. Ahí pudimos empezar una vida nueva, ¿no? Entendiendo de dónde veníamos todos y por qué la abuela era como era. Comprenderla un poco más. Sí. El espectáculo es muy divertido, más allá de que este segmento que les cuento es emocionante. Totalmente. Porque van apareciendo los tíos, ¿no? Esos tíos que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera y cuando nosotros crecemos nos damos cuenta de que no eran como nos habían dicho. Sí. Y habla un poco de esa relación que a veces tenemos con los primos cuando somos chicos y de grande la vamos perdiendo y empezamos a sentir una distancia que no entendemos, lo que nos lega la sangre, lo que somos en nuestra juventud y lo que pasa cuando comprendemos la finitud de la vida. Bueno, es un espectáculo muy completo, además está hecho de un modo que el espectador no ve mi historia simplemente, sino que va revisando la propia historia, ¿no? Cada espectador ve a sus propios padres, su propia juventud, sus propios abuelos, por la forma en que está hecho. Vos sabés que esto que terminás de contarnos vos, me llevaste a mí, a mi infancia, ¿no? Me llevaste a mis tíos, a mi tía, a mi mamá, a mi papá, y en esos, cuando uno era chico había cosas que uno no tenía que saber. Claro. Exactamente. Claro. No tenía que saber, porque era un secreto, ¿no? Y cuando vos vas creciendo empezás a ver cosas y a entender y a conocer y a saber cosas que decís, por esto hicieron esto. Claro, Pero ellos época, guardaban esos secretos, eran secretos. En aquella época, claro. Bueno, Mauricio, la verdad que emocionante. me llevaste a un terreno que yo ni imaginaba, la verdad, porque me movilizaste mucho, pero vamos a hablar del 13 de septiembre, que es lo importante, ¿no? Bueno, es un poco lo que produce el teatro y es lo que ha hecho que lleve 7 temporadas sin dejar de estar en Buenos Aires, porque desde que estrené la sigo haciendo en Buenos Aires toda la semana. Empecé en una sala de 200 y al poco tiempo pasé al Maipo y del Maipo al Nacional, una sala de 1000 localidades donde hago actualmente toda la semana. Es un espectáculo que me da mucha felicidad por lo que le produce al espectador y por lo que me produce a mí contar mi propia historia, compartir mi propia historia en tantos lugares diferentes y produciendo cosas tan lindas, ¿no? Y movilizando a todo el mundo, porque con esta obra movilizás a todo el mundo lo llevas allá, a esos años, ¿no? Sí, es exactamente lo que pasa. Hay un momento en el que van subiendo simbólicamente todos los personajes de la familia, no concretamente, sino con algún símbolo que lo determina, ¿no? Un vestuario, un sombrero, el vestido de la abuela, ¿no? Así, ¿no? Y el espectador siempre me dice, cuando iba subiendo su familia, yo le iba poniendo la cara de los míos. Claro, tal cual. Fue lo que viví. Y esa revisión yo creo que actualmente nos hace falta, porque el mundo está siendo muy indiferente a nuestras cosas, ¿no? No valemos por lo que somos de verdad, sino por cosas que se nos van imponiendo, como el cargo que ocupamos en el trabajo, el barrio donde vivimos, la marca del auto que tenemos, la ropa que vestimos, ¿no? Por cosas que no son las que de verdad valen. Entonces se produce algo de eso en el teatro, de recuperar algo que todos nos damos cuenta que es fundamental, pero que pasa inadvertido porque no cotizan en el mercado, ¿no? Pero bueno, esto vendría a ser un poco hacerme pensar y recapacitar, porque estas cosas ocurren o cuando te enfermas o cuando perdés un ser querido. Bueno, esto es en salud, repasar tu vida de la historia familiar en salud. Por eso es la emoción. Yo creo que advertimos cómo vivimos y eso nos emociona. Cómo dejamos pasar cosas que son tan importantes para nosotros.
Totalmente. Mauricio, la verdad que es un gusto hablar con vos. Espero conocerte personalmente y espero estar para poder ir a ver la obra. La verdad que esto nos asegura un tiempo espectacular, así que primero, muchísimas gracias por comunicarte y gracias por la historia tan linda, porque creo que a nosotros que estamos acá en el estudio y a la gente que está escuchando la radio, también la llevaste allá a sus orígenes también. Bueno, qué lindo. Bueno, te mando un abrazo. Vengan tranquilos al teatro, porque ya saben, si no les llega a gustar, los espero en el hall y les devuelven la plata. Chao, hermano, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Otro chao. Para vos. Chao, chao. Bueno, linda nota, ¿eh? Hermosa. Linda nota. Información de último momento. Dale. Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi. Y fue detenido inmediatamente. Con detención inmediata. Inmediata, así que, Icardi condenado 19 años.